Ok, bueno, en el ejemplo de ayer vimos la función estaba definida en el intervalo 0,9, ahora aquí, y en algunas partes tenía discontinuidad de brinco, ¿verdad? Tengo que revisar el dibujo para... Aquí. A ver. Hasta 6. Y de 5 a 7, algo así. Y bueno, aquí había más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si X está en el abierto 7, 8, F es continuo en X, F es derivable en X y la derivada de la integradora es igual al integrando en ese punto. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Sí, hoy la clase es 1 hora. ¿Qué onda? ¿Por qué pasa eso? Por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Cómo? Por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pero ¿cómo lo estás usando? Porque, ¿qué dice el primer teorema fundamental? Primer teorema fundamental del cálculo. Si F es continua en el intervalo AB, entonces F es primitiva de F. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, no había visto que sí especifica el intervalo cerrado. Ajá. Entonces, ¿cómo usas este teorema para argumentar esto de aquí? No podría decir porque f es continua y la integradora es derivable, ¿no? Pero fíjate la hipótesis del teorema. Te pide continuidad en todo el intervalo.
Y aquí la función del ejemplo no es continua en todo el intervalo. Es verdad. Entonces, en el ejemplo, f no es continua en el intervalo 0,9. Vale, entonces, ¿por qué? ¿Cómo estamos usando el primer teorema fundamental? Ajá, pero de algún lado necesitas utilizar el primer teorema fundamental, pero no aplicado a este intervalo, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner aquí. Hay que usar el primer teorema fundamental, pero eligiendo adecuadamente el intervalo. Pero la hipótesis del teorema fundamental es continuidad en intervalos cerrados. Entonces hay que separar, ¿verdad? Entonces, como vamos a separar la integradora de f en x cuando x está en este intervalo es igual a la integral de 0 a x de f, que es igual a la integral de 0 a 7 de f. Esto ya les da un real, más la integral de 7 a x de la f, ¿verdad? Con x en el abierto. ¿Sale? Y luego... ¿Y luego de ahí qué? Ajá. Y luego... Excepto en 7. En 7 tienes una discontinuidad de brinco, que si restringes la función al intervalo 7-8, te quedaría removible. Ajá, sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo excluyes? ¿Y cómo argumentas lo que hay que argumentar aquí?
Tomando, dice Alonso, tomando la integral de 7 a 7, que vale 0, y luego la integral de cuando x es mayor que 7. X de por sí es mayor a 7. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la observación aquí importante? Le he dicho varias veces cuando la discontinuidad es removible. La integradora no distingue las... Cuando ustedes piensan en... Esta es una integradora, ¿verdad? Sí. Una función con discontinuidad removible en 7. Donde están... Esta función, acuérdense que cuando vimos el teorema del rompecabezas, esta es una nueva función cuyo dominio está restringido a este intervalo, que coincide con la función original tomando los mismos valores punto a punto en este intervalo, ¿verdad? Entonces, para esa nueva función redefinida, en el 7 tiene una discontinuidad removible, no de brinco. ¿Lo ven? El caso es que, aquí la observación importante es que la integradora de 7x de la función es la misma integradora que de 7x de la constante 1. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y esta sí es continua. Como la constante 1 es continua, entonces esta nueva función g de x igual a la integral de 7 a x de la constante 1 es primitiva. Lo pongo en la otra hoja. Es primitiva de la constante 1. Esto implica que g' de x es igual a 1 para todo x en 7, 8, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Ahora. Y la derivada, bueno, de f de t, este paréntesis me sobra, pero es la derivada de la integral de 0 a 7 de la f más la integral de 7 a x. En lugar de la f, como esta función es la misma que esta, pues ya le pongo aquí de la constante 1, ¿verdad? Esto como es una constante es derivable. Esto como el integrando es continuo, su integradora de 7 a 8 es derivable y su derivada queda perdón, aquí no está, es x. Esto es igual a 1, ¿sale?
Pero, ¿para qué valores de X es válido esto de aquí? Bueno, ¿para qué valores de X es válido esto? Sí, no en todo el intervalo 0,9 ni en el intervalo cerrado 7,8. ¿En dónde? ¿En qué valores de X se cumple esta igualdad? ¿Esta igualdad en dónde se cumple? 17,8 abierto. Bueno. Cerrado, ¿no? Todo, ¿no? Ajá. ¿Están de acuerdo? A ver, espérame. Sí, ¿no? Esta igualdad se cumple en el cerrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero esta igualdad, a la hora de derivar, ya no se cumple en el cerrado. ¿Sino en dónde? Ahora sí en el abierto o ya en todo el dominio. ¿No? Se queda X, o se queda 8. Voy a hacer 8. En el abierto. ¿Por qué? Porque si la igualdad se da en el cerrado, ¿por qué a la hora de derivar la igualdad solo se cumple en el abierto? ¿Por qué? Pues es por la función f, que precisamente en 7 y 8 hay una continuidad. Ajá. O sea, está claro. O sea, está claro que esta igualdad no se cumple en el cerrado, ¿verdad? Ahora, aquí tiene que ver con que en los extremos la f minúscula es discontinua en los extremos, ¿verdad? Entonces, porque f es discontinua en 7 y 8. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está bien? Pero con esto hemos argumentado que en el abierto la integradora es derivable y además la derivada en el abierto coincide con lo que vale la función original, ¿verdad? Esto es f de x, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en el intervalo
6,7. En el intervalo 6,7, la restricción de f es continua en 7, aunque f no es continua en 7. ¿Lo ven? Si ustedes integran desde 0 hasta 7, en 7, f minúscula, al restringirla hasta el 7 cerrado, en 7 la función es continua porque ya no sigue para acá. Entonces, pues, hasta ahí no llevas discontinuidad, ¿verdad? Entonces, si no tienen cuidado y repiten este procedimiento al intervalo 6-7, dirían, parecería que en 7 la integradora es derivable, pero no. Porque para que sea derivable, el comportamiento de la integradora depende no solo de cómo es antes del punto, sino pasando el punto también. ¿Se entiende? Porque vimos la gráfica, ¿no? Como que se hacía recta de repente, ¿no? Sí, pero el caso es que, aunque f no es continua, en el intervalo cerrado la restricción de f es continua en 7, aunque f no es continua en 7. No podemos asegurar que f es derivable en 7 porque la restricción de f en el cerrado 6-7 es continua en 7 porque la derivabilidad de f depende de su comportamiento alrededor del punto. No solo antes, ¿verdad? Bueno, entonces, en general, no para este ejemplo, sino cuando podemos asegurar que la integradora va a ser derivable y que su derivada coincide con la función original, aunque no sea su primitiva en todo el dominio, pero que en un punto sí coincide la derivada de la integradora con la función original. De acuerdo a esto que observamos en este ejemplo, con estos dos comportamientos de lo que pasa al restringir la función en el cerrado 7-8 y de lo que pasa en el 6-7, ¿cuál es el resultado? ¿En qué condiciones sí podemos asegurar que aunque la f minúscula no tenga primitiva, que la integradora no sea primitiva del integrando, en qué casos la integradora sí es derivable en un punto y su derivada coincide con la función en ese punto? ¿Qué es suficiente? Esto es un corolario del primer teorema fundamental y el teorema del rompecabezas. ¿Sale? Entonces, ¿qué le necesitan pedir para que sí se cumpla? Pues, aquí no se cumple, pero en todos los puntos del abierto 7-8 sí se cumple. Fíjense, en el 8, la integradora es derivable, pero su derivada no coincide con el punto. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita
el corolario que quiero es condiciones suficientes para que en un punto la integradora sea derivable y su derivada coincida con la función en ese punto, aunque no sea su primitiva. Porque que sea primitiva es que su derivada coincide en todo el dominio de la función. Eso es más, ¿verdad? Aquí solo es para un punto. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, empiezo dando el contexto. O sea, f, una función de un intervalo AB, a R, integrable para que esté definida la integradora. Si que, entonces f, la integradora es derivable y su derivada coincide con el integrando en ese punto. ¿Todavía no se les ocurre cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué aquí en el abierto sí y por qué aquí en las orillas a veces sí y a veces no? Exacto, que exista un intervalo abierto en donde que si existe epsilon positiva tal que f es continua en la vecindad de radio epsilon con centro en x0 intersección AB con x0 en el intervalo AB, entonces existe la derivada de la integradora en x0 y coincide con la función en ese punto. ¿Y cómo se demuestra? Pues con el teorema del rompecabezas, ¿verdad? ¿Sale? Demostración. Lo escribo por la hora, es que quiero ver otra cosita. Por la hora se los dejo de ejercicio. La demostración es usando el primer teorema fundamental del cálculo y teorema del rompecabezas. Ahí lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a escribir esta observación. Si f es discontinua en x0, puede pasar que f no sea derivable en x0 o puede pasar que f sí sea derivable, pero puede ocurrir que la derivada en ese punto sea distinta de lo que vale la función en ese punto, o puede ocurrir que sí sea igual. Aún siendo discontinua la función en ese punto. ¿Sale? ¿Va? Pero con este corolario se les va a facilitar los ejercicios que tienen que ver con saber dibujar la integradora y ver en qué puntos es derivable y cuándo su derivada coincide con la función en el punto a punto, etc. ¿Sale? Pero la demostración les queda de ejercicio. Porque me quiero ir ahora a otra cosa. Pero ya me queda poco tiempo. Ok. Me regreso a este ejemplo. ¿Qué pasa si ahora extendemos? Tomamos una función que es igualita aquí en el intervalo 0,9. Pero ahora definimos la función no solo hasta el 9, sino
definimos la función en todos los reales desde 0 hasta infinito. Entonces, aquí tiene un hueco, pero la defino como la constante 0 en el abierto 9 infinito. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con el integrador? A ver, entonces voy a poner. Si definimos f asterisco de x como f de x cuando x está de 0 a 9 y 0 si x está en el abierto 9 infinito. Con f, la del ejemplo anterior. Entonces, aquí una observación es que para toda b mayor que 0, f es integrable en el intervalo 0, b, ¿verdad? Y eso implica que f está definida en el intervalo que va de 0 a infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y cómo les queda la integradora? ¿Cuánto vale la integradora para toda x en el intervalo de 9 a infinito? ¿Cuánto vale? Entonces, la f asterisco ahora es la misma que teníamos antes, pero ahora es la constante 0 desde 0 abierto hasta infinito. Entonces, ¿cómo queda la integradora a partir del 9? No. La función f asterisco vale 0, pero la integradora no. El área se mantiene, ¿no? Como... El área que ya llevábamos acumulada, ¿verdad? ¿Que cuánto era? Era un cierto valor, a ver si encuentro la hoja. Casi 7 medios, ¿no? Era 7 medios, ¿verdad? Llegaba como viborita aquí, de 8 a 9. Entonces, pues la función integradora pues, ya no cambia porque no está acumulando área, entonces va a valer 7 medios. ¿Lo ven? Y si vemos el dibujo, aquí de 8 a 9, la integradora dijimos que sube como viborita desde el 5 medios hasta el 7 medios. Va subiendo como viborita con una infinidad de oscilaciones aquí, pero oscilaciones que la función es creciente. La oscilación es por la concavidad de la curva, ¿de acuerdo? Aquí llega con una infinidad de cambios de concavidad. Y luego, pues como la función es, a partir de aquí es constante, es la constante 7 medios, pues ya se sigue así, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿la integradora es derivable en 7 medios? Creería que no, por la infinidad de oscilaciones.
No, no es por eso. No es derivable porque tiene un pico en 9, pero no es por las oscilaciones. Es porque la F asterisco en 9 tiene discontinuidad de brinco. ¿Lo ves? Mm. ¿Sale? Fíjate, si la F asterisco en lugar de ser la constante 0 fuera la constante 1, en 9 sería continua. Y entonces te quedaría derivable. Y la derivada valdría 1, ¿verdad? Pero te queda un pico porque mientras que la función se va acercando a 7 medios, oscilando, ¿no? Pero pegándose una recta de pendiente 1, bueno, acá no, ¿sale? A partir de aquí tiene un cambio brusco, la F asterisco, y eso refleja un pico en la integradora. ¿Te acuerdas? Ya habíamos discutido eso. ¿Sale? Entonces aquí voy a escribir como H mayúscula la integradora de la F asterisco. Bueno, es igual a la integradora desde 0 hasta X de la F asterisco. ¿Sale? Entonces, H de X es igual a la F mayúscula de X, ¿en qué puntos? ¿En qué puntos coincide la integradora de la F original con la de la integradora de la F asterisco? Pues en todo el dominio de la F mayúscula, ¿no? Así es, desde 0 hasta 9. ¿Verdad? H no es derivable en 9, ¿verdad? Y H de X es la constante 7 medios, que es la integral desde 0 hasta 9 de la F original para toda X desde 9 hasta infinito, ¿verdad? ¿Sale? Ahí. Bien. A ver, voy a juntar las hojas para que me quede mejor. Bien. Entonces podemos extender el concepto de la integradora a funciones que no necesariamente están definidas en un intervalo cerrado y acotado, sino a dominios no acotados. ¿Están de acuerdo?
¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, definición. Entonces, hay varias aquí. 1. Sea f una función definida de un intervalo a infinito a r. ¿Verdad? ¿Qué le tenemos que pedir a la f minúscula para que la integradora quede definida en todo este intervalo? ¿Qué le pedimos? ¿Y sea continua? A ver, checa el ejemplo anterior. ¿Era continua? ¿La del ejemplo anterior? No, pero solo tenía discontinuidades puntuales, removibles. No. ¿Qué le pedimos a la f minúscula? Si le pides continuidad, te queda muy limitado el concepto. ¿Qué le pedimos? Como me queda poco tiempo, me arranco. ¿Es integrable y ya? ¿En dónde? ¿En su dominio? ¿Qué significa que una función sea integrable en un intervalo no acotado? Eso no está definido. Ya mañana, cuando definamos integral impropia, de aquí nos seguimos eso. Eso es lo que sigue. Pero hasta ahorita no tienes qué significa que una función sea integrable aquí. ¿Es integrable de A a X? O bueno, de A a B, ¿no? Si Ajá. quieres a X es igual. Pero como usualmente usamos la B, para el extremo derecho del intervalo le voy a poner a B. F integrable en AB para toda B mayor que A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, F de X igual a la integral de A a X de la función es la integradora para toda X desde A hasta infinito. Esta es la integradora de f en el intervalo a infinito. ¿Están de acuerdo? 2. Si toman una función que ahora va de un intervalo menos infinito, coma b a r, ¿qué le pedimos para que ahora la integradora esté bien definida? Nada más que ahora el problema es que tenemos que ir al revés. ¿Se dan cuenta? O sea, ahora la variable de integración, o sea, ahora lo que va a cambiar, ¿quién va a ser la variable del integrador en este caso? Pues no hace falta el menos b, ¿no? Nada más pones f integrable en AB para toda A que esté en donde. Ajá, o sea, menor que B, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién va a ser la integradora cuando el dominio es así? En lugar de que la variable sea el límite superior de integración, lo podemos tomar al revés, ¿verdad? De X hasta B.
de f de t de t. ¿Cómo ven? Pues bien, ¿no? Nada más que como definimos que la integradora va acumulando área cuando vas recorriendo el dominio de izquierda a derecha, el sentido de esta integradora está al revés de cómo estaba definida el signo para las otras integradoras. O sea, fíjense que aquí, si yo le dejo así la X aquí nada más, tomen por ejemplo, aquí, ahorita me regreso a esta hoja, ¿eh? A ver, ejemplo. Tomen que f de t sea la identidad. ¿Sale? Y tienen dos opciones, dos casos. Cuando la t va de 0 a infinito y cuando la t va de menos infinito a 0. Y voy a poner un tercer caso. Cuando la t, porque nos va a faltar un caso más de la definición, cuando t va de menos infinito a infinito, o sea, cuando la función es integrable en cualquier intervalo dentro de los reales. ¿Sale? Entonces, de aquí para acá, no hay problema, porque aquí cuando x es esta, en el primer caso, la integradora, ¿quién va a quedar? Pues va a quedar 1/2 de x cuadrada, ¿están de acuerdo? Esta va a ser la integradora. ¿Sí? Pero si ahora me escojo este caso y fijo una x aquí que es negativa, pues si integramos de x a 0, el área es negativa. Pero la primitiva no es menos 1/2 de x cuadrada, sino es igual 1/2 de x cuadrada, porque la x es negativa. ¿Están de acuerdo? El cuadrado de todas formas les va... Aunque la x sea negativa, esto les queda positivo. Pero la integradora no es... Si ustedes integran esto de x a 0, les queda un área negativa. Pero la primitiva tendría que ser igual 1/2 de x cuadrada. O sea, les tendría que quedar algo positivo, no algo negativo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si quieren, en ese ejemplo, lo que ustedes quieren que quede es, como están, aquí el problema es que mientras que la variable de la integradora va hacia la izquierda, en el caso anterior iba hacia la derecha, y ese es el problema de por qué les está cambiando el signo. ¿Se entendió? Sí. Entonces, en el caso aquí, la integral de x a 0 de la identidad, ¿qué les queda? ¿Están de acuerdo que queda menos 1/2 de x cuadrada? Sí. Pero si derivan esto, no les va a dar la identidad. Les queda menos la identidad. Pero eso es porque están integrando el sentido de la variable aquí, al ponerlo en el límite inferior de integración, le están cambiando la orientación a la integradora.
Para corregir eso, simplemente le vamos a poner aquí el signo menos. O lo que es lo mismo, es la integral desde b hasta x de f de t de t. ¿Están de acuerdo? Para conservar la misma orientación. ¿Se entendió? Bien. Ah, ok, ok, ok. Y el tercer caso ya se deduce de estos dos casos, y es que si tienen una función definida de RNR, de todos los reles a todos los reles, bueno, de RNR, f integrable en AB para todo A menor que B, ambos reales, obviamente, entonces la integradora va a ser igual a la integral. Aquí lo que tengo que elegir es un punto desde donde vamos a tomar la integradora hacia la derecha y hacia la izquierda. Y dejamos la variable aquí arriba. Pero entonces le voy a fijar x0 aquí. Y como esta integradora depende desde dónde estemos integrando, lo pongo aquí. ¿Sale? De la f de t de t. Entonces, aquí es f sub x0 es la integradora de f, integradora de f con punto base en x0. ¿Sale? Bueno, mañana hacemos ejemplos y cosas, porque ya ahorita ya no da tiempo. Y luego a partir de esto, van a ver que es natural la discusión de la integral impropia. O sea, saber integrar funciones en dominios no acotados, que es el primer tipo de integral impropia. ¿Sale? Entonces ya mañana empezamos tema nuevo. Va. Y lo retomamos desde aquí, ¿no? Gracias. De nada, que les vaya bien. Entonces, Muchas gracias. Después, hasta luego.